Hola, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí, el doctor José Tirán Saucedo, yo soy ginecólogo e infectólogo, la doctora Carla Urreola González, sexóloga clínica y educativa. y la doctora. Ivette León, soy ginecóloga también. Y el día de hoy vamos a tener un foro de múltiples temas, los invitamos a quedarse con nosotros. Muy bien, vamos a empezar con esta primera fase de parte del foro y vamos a hablar sobre infecciones. Vamos a empezar con la primera pregunta y la que quiera entrarle, adelante. Así, sencillito para empezar. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una infección vaginal, doctora? Ok, mal olor, picazón, comezón, ardor, flujos de colores anormales que no sean blanco transparente, puede haber dolor pélvico como cólicos cuando no nos toca menstruar y molestias o dolor al tener actividad sexual son los síntomas generalmente más comunes. Carla, ¿algo que tú quieras agregar ahí de lo que te consulten a ti? No, bueno, lo mismo que nos está diciendo Ivette, pero también como en esta parte que de repente es la pareja la que se puede dar cuenta que hay estos síntomas. De repente las mujeres podemos no tener tanta conexión con nuestro cuerpo y es la pareja que nos puede decir o del olor o de este flujo y entonces también a veces eso nos ayuda como a identificar. O sea, salen exigentes, quejumbrosos Pues, a veces. No diría solamente en temas de exigencia, sino de reconocimiento. De verdad las mujeres tenemos que seguir trabajando por reconocernos, las sensaciones, Verse, conocer anatómicamente, exactamente. Que también es algo muy cultural y sobre todo tabús mexicanos de si te asomas ya pegaste, ¿no? Entonces, pues no es algo frecuente en México. Pero es frecuente el que no te conozcas, la autoexploración, Exacto. el tocarse, el conocer los flujos, los tiempos. Muy bien, excelente. La siguiente pregunta. ¿Existe una relación entre el uso de productos de higiene íntima y el aumento de las infecciones vaginales? Sí, sí existe. Sobre todo yo le pondría como el detalle de los malos usos de productos de higiene femenina, que son de los productos más abusados y son de los productos que realmente no está en la agenda de nadie hablar que sí va, que no va y etcétera, ¿no? Entonces sí hay ciertas prácticas de higiene inadecuadas que nos pueden poner en riesgo, como el abuso de toallitas húmedas, el uso de jabones en región genital no está indicado, ni adentro ni afuera, ni cerquita, ni por ningún lado. El abuso de toallas sanitarias, pantiprotectores diarios, cualquier cosa básicamente que tenga aroma o perfume, ahí no va, porque va a afectar las barreras naturales de defensa. Sí, y como nuevamente lo que decíamos hace un rato, ¿no? Estos temas que tenemos y esta parte de erradicarlos pues nos hace, voy a decir, daño a la larga en relación a el disfrute incluso sexual, ¿no? Puede afectarnos también en nuestra lubricación, porque no nada más es en temas de la higiene, sino también en temas de, pues, liberarnos funcionalidad y también de disfrute. Ahora me imagino que te han de consultar, quieren que esté todo perfecto, quieren que huela a rosas, que esté bonito, que no haya... Recientemente me tocó una consulta donde ahora ya están vendiéndose servicios de maquillaje genital precisamente para que todo se vea Pasa si huele de ciertas características, si cambia en mi ovulación a diferencia de mi menstruación, o qué pasa en los cambios hormonales también a medida que voy acumulando edad, ¿no? Ahora, ya sé que es una pregunta muy complicada porque a mí me toca en la consulta igual. Cuando te preguntan, ¿cuál es el olor? ¿Cómo debería ser un olor normal y un olor anormal? ¿Cómo podríamos describirlo? A ver. La manera yo creo que más me ha ayudado a mí en la consulta a poder permear bien esta información
hormonas, hidratación, mil cosas, higiene, etcétera, ¿no? Pero cada quien tiene su aroma. Yo creo que es tarea de cada una ir sabiendo, reconociendo nuestros olores. Y algo que tenemos que estar bien conscientes, que es algo que tú mencionabas y me gustó mucho, es, a ver, ¿a qué debe oler la vagina? Pues, ¿qué es? ¿A vagina? No debe oler a campo, no debe oler a flores de... No debe oler a Bath and Body Works de... No, debe oler a vagina. Lo que yo les explico a las pacientes es, no todas las infecciones vaginales dan mal olor, pero si una infección vaginal va a dar mal olor, raza, no hay duda. O sea, no huele a mí más fuerte, no huele a mí con sudor concentrado, huele a algo muy desagradable. Los libros describen a pescado podrido, o sea, huele, no hay duda. Así es como yo explico, no sé. ¿Y el olor pues también aniquila el estímulo sexual? Exacto, puede que sea un estímulo para algunas personas, para algunas otras, sobre todo si es un mal olor, pues sea negativo. Pero fíjense, ¿cómo no hemos explorado si al semen tendría que cambiársele o dársele un producto? Es decir, si hay un tema de que las mujeres tenemos que tener ese grado de perfección. El semen tiene un olor particular. Claro que sí, pero no hay un olor modificado cuando hay infección. ¿No? Claro, pero es un tema de marketing. Exacto, es un tema de marketing, ¿no? Muy bien. Ok, vamos a ver. Y entonces, ¿qué papel juega entonces la higiene íntima en la prevención de las infecciones vaginales? Ok, yo creo que Ahí es lo que sí hay que hacer. Exacto, lo que sí hay que hacer es, o sea, tener una buena higiene femenina o una buena higiene íntima no solamente nos hace sentir más aseadas y como en paz con nuestras áreas corporales, sino que no nos pone en riesgo, que ese es el gran punto. Con respecto a la higiene femenina, hay que asear los genitales diariamente, así como el baño diario, sí o no. Hay que asearse solamente por fuera. Con los libros de ginecología dicen que los genitales se lavan con pura agua. Hay gente que ahorita ya puede hacer paz con eso y entonces nomás con agua asear. Sí es importante lavar bien entre los pliegues porque la región genital se caracteriza por muchos pliegues. Labio mayor confluye con labio menor y el capuchón del clítoris tiene bastantes pliegues. Entonces hay que poner atención a los pliegues para quitar residuos y esos olores luego a que me hace falta bañarme porque se quedó ahí la gota traicionera del residuo de hace 12 horas que salió de la vagina. Pero no hay que usar jabones. Es válido usar dermolimpiadores. Hoy por hoy ya hay varios productos a nivel comercial que es válido usarlos, que nos hacen sentir en paz, que nos aseamos, pero no nos ponen en riesgo. Pero jabones no. Entonces, y siguiendo con esta parte, ¿qué hay con la depilación del área genital completa? ¿Sí? O sea, hay mucha historia. Digo, el ser humano se ha peleado por más de 2000 años con el vello. Hay registros desde Egipto, China, hasta hoy en día. Desde la perspectiva de las consultas que tú ves, ¿qué relevancia le dan? Digo, la gente, o sea, las mujeres hoy en día en torno a la depilación, sí hay esta idea de, tenemos unos años para acá, como de quitar todo el vello en esta cultura, ¿no? Porque si nos vamos, como bien dices, a Francia y otros espacios, pues bueno, es algo que culturalmente se ha ido permeando. Ha sido colocar, lavarle con jabones que ya dijimos que no es, y retirar todo el vello. Y el asunto es que en esto pues hay como una obsesión de que tiene que verse incluso hasta infantilizadas los órganos sexuales, ¿no? Y esa es una parte también a cuestionarnos las mujeres, porque bueno, si nuestro cuerpo se va desarrollando y en eso tiene que ver con la vellosidad, pues la vellosidad también nos da una relación con nuestro cuerpo que no siempre tiene que ser alrededor de lo negativo. En temas de los encuentros sexuales, pues muchas mujeres se preparan para el encuentro sexual en temas de retirar vellos a través de depilación, de métodos realmente que a veces pueden ser muy dolorosos y que pueden traer incluso lesiones desde quemaduras hasta situaciones, digo, seguramente a ustedes les tocará verlo en consulta, desde lesiones de quemaduras hasta cortes, ¿no? Se les pasa la mano con el rastrillo, exacto, con cortes o a veces con la cera que ya se queman, o usan estas soluciones para depilar que queman lo que es el área vulvar. Pero fíjate que así como hay temas que se pasan de generación en generación, el tema de la depilación es un tema que se pasa de generación, incluso familiar. O sea, hoy vemos, las personas que trabajan en estos centros de depilación dicen, me traen a la niña, a la chavita prepuber de 12, se depiló la mamá, se depiló la abuelita. O sea, hay como un tema hoy en día de que tiene que retirarse y la pregunta sería ¿para qué? ¿No?
mucho está asociado otra vez con el tema del olor y de la estética, ¿no? Básicamente va por ahí, más que el tema de la higiene. ¿Tiene un impacto en el que se depilen, en que haya más infecciones, o es un mito? Es un mito. La verdad es que se supervale que se dejen todo el vello, médicamente hablando. Se supervale que se lo dejen, se supervale que se lo quiten todo y se supervale que se quiten excesos y se dejen así como peinada el área. Exacto. Eso realmente, médicamente hablando, no impacta ni para bien ni para mal con tema de infecciones genitales vaginales. Pero sí va a haber retiro de vello. ¿Cómo se retira? Sí importa y sí influye. Láser, válido. Cera o miel, aguántense el arrancamiento, pero válido. Mantener todo el vellito y, o sea, como podarlo, recortarlo con tijeras es válido. Lo más nocivo y menos recomendable es el uso del rastrillo por la fricción, el daño continuo que le hace a la piel, etc. Y las cremas depiladoras. Y las cremas de además dice, ahí no va. Ahí no va. Y sin embargo lo usan. Y había esta teoría desarrollada en Estados Unidos en la época de los 60, etcétera, que fue cuando empezó un poquito esta tendencia más a la depilación completa, que incrementaba la estimulación sexual. ¿Qué tan cierto es eso? Pues no es cierto. No es cierto, y hay esta idea, por eso te digo, que ha habido momentos en que le hemos atribuido a ciertas partes del cuerpo, digo, ahorita que lo dices, al que el vello va a darnos mayor placer sexual, no, seguramente hay ciertas posiciones y ciertas prácticas que ayudaban a eso, pero más allá que el vello. Son preguntas que llegan a los fondos. Claro. Muy bien, ahora, en cuanto, estando en este tema, hay muchos mitos respecto al uso de la ropa interior, que si es de algodón, que si es de nylon, entonces, el mito de la tanga también, entonces, ¿qué podrías opinar al respecto de eso? Esa es una muy, muy buena pregunta, de hecho, médicamente hablando, evidencia científica, ni el material de la ropa interior, ni el tamaño de la ropa interior influye para bien o para mal con respecto a riesgo de infecciones vaginales, siempre y cuando la mujer tenga buenos hábitos de higiene femenina, como lo que ya venimos platicando, entonces, pues no, la verdad es que no. Y tengan buen aseo, ¿verdad? Exacto. Independientemente del textil, si no lo lavan bien, pues Exactamente, muy bien. O sea, pero, por ejemplo, hay mujeres, así como ya dijimos, cada cuerpo es diferente, las mujeres que sudan mucho, si pudieran verse beneficiadas, si les incomoda tanta humedad en región genital, pudieran verse beneficiadas de usar telas que permitan un poquito más que la transpiración de aire. Que la tecnología ha ayudado mucho, ¿no? Tipo dry fit, y hay muchas de esas que están utilizando. Sí, la zona también en donde estás, hace zona de playa. De hecho, muchas mujeres cuando cambian de zona de vivir o de vacaciones les cambia su interacción y dicen, ay, regresé con una infección, ya a veces tiene que ver con pues ese cambio que vivieron y olores a lo mejor al momento de transpirar. Muy bien. Y ahora una pregunta, creo que esta es más de tu lado. ¿Las infecciones vaginales pueden afectar la fertilidad? Sí, sí pueden. Las infecciones vaginales pueden tener complicaciones y una de las complicaciones pues más temidas, yo creo que hasta por el médico, es la enfermedad pélvica inflamatoria, que es cuando ya la infección de estar en vagina asciende a los genitales superiores, al útero o matriz, ovarios, trompas, y entonces sí hay una afectación significativa de estos órganos, si pudiera incluso ser irreversible el daño. También la variación en el pH, ¿no? Que a veces afecta la capacitación del esperma para la fertilización. Serían como los puntos claves. Sí, digo, yo a lo mejor lo que podría aportar en temas de fertilidad y de infecciones es que siempre hay como quieren buscar un culpable. O sea, siempre hay como esta idea de, a ver, ¿quién fue la persona que trajo la infección? Buscando, ¿no? A ver a quién. Exacto. Tenemos que abordar esta situación. No hay manera. Exacto. Sí, no hay manera de encontrar el Pero culpable. sí hay esta idea de que hay que buscarlo, y la otra parte es que en temas de fertilidad, la vida sexual pareciera que se tiene que volver algo rutinario, y yo siempre les digo, es una enorme oportunidad de explorar, pero hay esta idea de, híjole, es que lo vamos a tener que hacer a la hora que me digan. Tantas veces y usar sí, para reproducirse, pero para tener placer sexual hay muchas otras cosas que pueden hacer. Y yo estoy convencido que el placer tiene que ir de la mano con esa relajación para facilitar que haya precisamente esa fertilización, ¿no? Sí, o sea, claro. Tiene que ser un todo. Claro, siempre cuando dicen, es que fue un milagro
que después de cierto tratamiento se pudo dar, bueno, a veces tiene que ver con que la cabeza permitió que el cuerpo se relajara. Fue mezcal o tequila o alguna otra cosa. Sí, puede ser la oportunidad de decir, voy a disfrutar. Sí, para no decir marcas o otras cosas, pero cócteles de ese tipo. Vamos a ver ahora la sección de preguntas sobre sexualidad que nos han llegado a los foros. Tenemos 2 expertas aquí en el área, entonces me voy directo a cada una de las preguntas. Ahí va, para entrar en materia, ahí va la primera, ¿sí? Y voy brincando según para donde esté canteado uno, ¿es seguro tener relaciones sexuales durante una infección vaginal? No, definitivamente no. O sea, yo la pregunta es, ¿por qué quisieran tener relaciones sexuales con una infección vaginal? Que a lo mejor, ahí voy a hacer así como venga, tiempo. échale, sí. A lo mejor no pensando solo en penetración, sino, vamos a decir, si tienes una infección, pues no, en ese momento a lo mejor no los órganos sexuales directamente, pero sí ciertas otras prácticas. El órgano sexual más grande es la piel. Pues, exacto, caricias, ¿no? Este tema de los que se aguanten besos, de que no haya penetración. todas las alguna indicaciones que les den en relación, pero en temas de seguridad me parece pues que no, que simplemente lo que va a ir pasando es que no se va a dar, voy a decir, esa lesión o esa infección, pues va a complicarse quizás. Pero de la teoría a la práctica, Carla. O sea, tú le dices, no, o sea, pueden hacer todo menos que haya penetración. O sea, ya el momento de estar entrados en materia, llegando al clímax, pues de repente es lo que pasa con el coito interrumpido, ¿no? Pues ya chin marín y luego terminan embarazados. Pero fíjate que, digo, a mí que me toca trabajar con parejas, mucho de lo que hago a veces es justamente lo que haces hace rato, es como dejar de focalizarnos en los órganos y ver qué otras sensaciones se tienen. Muy bien. Incluso reacciones en el cuerpo. De hecho, hay un ejercicio que ponemos en parejas que tiene que ver con las caricias y se dan cuenta que a veces les gusta más dar que recibir caricias o a la inversa. Entonces es una buena oportunidad porque siempre cuando pensamos en abstinencia sexual o temas de seguridad pareciera que se vuelve aburrido este tema de cuidarse, y cuidarse es parte de tu salud sexual y de vivirte placenteramente. Y termina dañando la relación de pareja. Mucho. Y eso es algo que vemos en la consulta, te puede pasar donde de repente ya no saben cómo comunicar, no le quieren decir a la pareja porque luego viene toda la parte cultural de a mí no me deben decir porque yo sé todo o no sé nada. Es muy complejo. Sí, es complejo y por eso digo es como, no es seguro, pero ¿qué tal? La invitación sería a que no has hecho en donde no te acerques a los órganos sexuales, ¿no? Muy bien, ahí va. Dentro de esto va una importante. Bueno, yo estoy, como dijiste, Carla, contrólate, tira, ¿verdad? No digas así, pero ¿por qué es importante orinar después de tener contacto sexual? Ok. La pregunta aquí es orinar dónde, ¿verdad? Pero bueno, ya ahí cerraré mi comentario, pero... A ver. Hay una creencia y es bastante como universal que se recomienda que las mujeres orinen después de tener actividad sexual. ¿Por qué? Porque un acto sexual es un acto que implícitamente, al menos genital, implica mucha fricción. Entonces, como anatómicamente hablando, el orificio por donde sale la pipí, está muy cerquita de la vagina y la vagina está muy cerquita del ano, con tanta fricción por N cantidad de tiempo, es frecuente que algún bicho o microorganismo, bacteria, etcétera, de otro lado, pues se cuele en el tracto urinario, por así decirlo. Eso es normal. Exactamente. Eso es normal, no significa que por interacción. echarle más jabón o más cosas. Eso es normal. Exactamente. Entonces, la creencia es, si hacemos pipí después, cualquier bicho que se trepó, pues la pipí se lo lleva. Pero... Para disminuir riesgos, ayudaría a un lubricante que tenga un pH ácido, isosmolar, o sea, ¿eso funcionaría? Sí, totalmente. Ok, muy bien. Y algo en la parte de orinar, No, digo, creo que lo comentó en relación hay una práctica sexual, ¿no? Hay una práctica sexual donde lo buscan como un tema de placer. Sin embargo, sí está muy asociado como cuando una mujer, en estos mitos, hay muchos mitos alrededor de evitar un embarazo o evitar una infección. Entonces tengo que ir al baño para si hubo un encuentro sexual con un hombre, no se evitarlo. quedan a abrazarse un rato, ni quedar ahí disfrutando, sino córrele, ahí te quedas. Córrele, o sea, ahí está baño. como quien dice, quédate ahí mucho tiempo acostada, ¿no? Pero me parece que en ese sentido es pensar en sí, qué pasa después de un encuentro sexual y el constante nervio que de repente tenemos las mujeres sobre nuestra vida
reproductiva y placentera. A veces estamos más preocupados por la parte reproductiva que por la parte del momento que hubo de placer, ¿no? Y yo creo que son igual de importantes. Es correcto, es correcto. Y hay protocolos para quien padece infecciones recurrentes urinarias, hay protocolos, hay maneras de atenderlos. Entonces, hay mucho que hacer. Ya quedó claro que entonces no es una recomendación mandatoria. ¿Existen otras maneras de alcanzar el orgasmo siendo mujer aparte del vaginal? Pues sí, de hecho, fíjense que mi maestro, Expláyate, no, y creo que ustedes lo escucharán mucho en consulta, en donde dicen, para empezar, muchas mujeres que no saben qué es un orgasmo, esa es la primera, entonces, ahorita acabas de decir entre lo vaginal y van a decir, ¿cuál otro? ¿No? Entonces, hay que decir. Nos ha llegado esa pregunta, ¿te acuerdas de cómo sé si tuve un orgasmo o no? ¿Cómo contestar eso, Carla? Claro, primero sí tenemos como que poner mucha conexión con el cuerpo, porque sí es cierto que muchas mujeres hay sensaciones del cuerpo que se pasan sin que las identifiquen, y entre ellas hasta el orgasmo, ¿no? Creo que muchas mujeres refieren a anorgasmia cuando en realidad sí lo han tenido, pero la sensación, en cuanto empiezan a tener las contracciones, se retiran. Y ese temor, pues lo que hace es que no vivan toda la experiencia y que, puede decir, apenas tocan el orgasmo. Hay un artículo bellísimo, viejito, de uno de mis profesores que le llaman la falacia de los dos orgasmos. Y literal el artículo lo que dice, muchos años antes de que ya salieran papers publicados, pues que vaginalmente no solamente vamos a lograr el orgasmo, es necesario la participación del clítoris y de esas sensaciones que también se tienen. No solamente, además, uno de los mitos es que a través de la penetración. Entonces tendríamos que decir que el clítoris tiene que ser parte de estas, es decir, sensaciones por las terminaciones nerviosas, también labios menores. Este roce ayuda a tener los orgasmos, pero sí hay que decirlo que anteriormente se decía, el orgasmo es de quien se trabaja. Sí, no, de quien lo trabaja. De quien lo trabaja, sí. He escuchado muchos sexólogos y sexólogas decir eso. Y tendríamos que decir, no, voy a llegar al orgasmo si me conozco, si identifico mis sensaciones, si le puedo comunicar a mi pareja, oye, aquí, síguela aquí. Lo que quiero y lo que no aquí quiero. Está bien, ¿no? Sí. Porque si no, voy a vivir las sensaciones. Muchas mujeres lo que hacen, y sobre todo en parejas heterosexuales, es que el orgasmo está al momento de la eyaculación. Y no es cierto. Lo vemos en hombres eyaculadores precoces, lo vemos en mujeres que no saben identificar sensaciones cuando hay un cambio de la respuesta sexual de meseta al orgasmo. Entonces, hay que decirlo. ¿Hay otras formas de alcanzar el orgasmo? Sí. 100%. ¿Hay que averiguarlo? Sí. Y hay que desmitificar que vaginalmente es la única forma, porque entonces ahí nos perdemos, ¿no? Dos cosas ahí. Entonces, uno también puede ser esta imagen creada de cómo tienen que ser los orgasmos que salen gritando, o en películas, haciendo, claro, exacto, sí, gritando, todo un show de... Sí, hay que ponerle las letras como son, ¿no? Y el otro es este término que alguna vez te escuché platicar en otros foros muy interesante, el mapa sexual de cada persona, ¿no? Que es ese aprendizaje histórico que llevas cargando, que va marcando qué es lo que sí te funciona y lo que no. Exacto. Y es lo que le debes de transmitir a tu pareja para que sepa el acordeón, vamos a decir. Y el asunto es que de repente las mujeres no nos hemos dado chance de hacer nuestro mapa. Y ni los hombres, ¿eh? Exactamente. Claro, pero fíjate, como anatómicamente... Somos mucho más complejas, la verdad. O sea, es más sencillo decir, mira, este mapa aquí funciona. No. Con, sin o a pesar de, es mucho más fácil que pueda tener un orgasmo, y una mujer puede pasar toda su vida sin tener ni cerquita uno. Por supuesto. ¿Cierto? Sin embargo, la ignorancia del lado masculino también es muy importante. Y además hay que decirlo que muchos, voy a decir, rompimientos de pareja tienen que ver con que las parejas no hablan de su vida sexual. Sí. Y entonces hay como, voy a decir, ideas preconcebidas de yo creo que a ti te gusta. Entonces la pregunta es muy buena, porque hay que decir, el orgasmo lo necesito primero reconocer muchas cosas de mí antes de poder darme cuenta si lo he vivido y poderle comunicar al otro que necesito, ¿no? Regresando un poquito a esta parte del orgasmo, el famoso foreplay, o sería el juego, ¿cuál sería la traducción correcta? Pues que el juguete. Sí, caricias. Pues, que les hablen bonito, que son muchas áreas o zonas erógenas del cuerpo, no nada más el área genital. Exacto, sí, esta parte, tú lo decías, ¿no? Como ir reconociendo las sensaciones en el cuerpo tiene que ver con, pues, darme la oportunidad, y la otra parte de poderme compartir con la otra persona, ¿no? Es, para muchas mujeres, empezar con la autoexploración. O sea, Sherry Hite escribió un texto así, donde preguntaba,
si las mujeres se masturbaban. Eso fue lo más impactante Que desde ese término estamos mal, porque se autoexplora, se autoestimula. Exacto, porque no solamente tocamos los órganos sexuales, pero es el darnos cuenta que para muchas mujeres el tema de la autoexploración es sinónimo de aburrimiento, es sinónimo de prejuzgarnos, es sinónimo también, empezamos a edades muy tarde y eso hace que de repente no sepamos cómo comunicarle al otro lo que yo necesito y quiero. Al final del camino es salud mental, que hoy es un tema muy importante. Y salud sexual. Salud o sea, voy a decir, va está a estar pegado conectada. ¿no? Este acercamiento positivo a la sexualidad es parte de la salud sexual. Muy bien. Ahora vamos a brincar otra pregunta más de tu lado. ¿Cuáles son los, fíjate, o sea, está muy amplio, yo creo que, ¿cuáles son los métodos anticonceptivos más efectivos para las mujeres? Digo, partando de que si no te quieres caer del caballo, no te subas, es decir, la abstinencia, pero ese no jala. ¿Cuál dirías, tendríamos que hablar en efectividad, en qué? O sea, ¿quieres para no embarazarte o para evitar infección de transmisión sexual? ¿Ambos? O sea, sería desglosarlo. Por ejemplo, de entrada, ningún método anticonceptivo va a ser 100% efectivo. La única manera que es 100% efectiva de evitar con certeza total un embarazo es la abstinencia, que ya dijimos que pues eso... Falla y está demostrado en 1000 estudios que no ha funcionado en escuelas, en universidades, en programas a nivel mundial. Es mejor prepararlos, o estar listos. Ahora, con respecto a eficacia anticonceptiva per se, por mucho, dividimos los anticonceptivos en dos grupos, los hormonales o los no hormonales. Por mucho los hormonales son más efectivos en cuanto a eficacia anticonceptiva, y de este grupo, los que pudieran estar en el top son los que no dependen del error humano, que son los que duran años en el cuerpo. El implante del brazo que dura 3 años y los DIUs o dispositivos intrauterinos con hormona. Esos tienen una eficacia arriba del 99% específicamente para prevenir embarazos, pero los métodos hormonales no. ¿Para qué? Muy importante. Muy, muy importante. Es común de que no, pues es que estaba tomando pastillas y entonces con eso no, o sea, y obviamente dejaste de lado bien hecho los métodos quirúrgicos, porque esos son definitivos ya que no se quieren embarazar, ¿no? Pero bueno, muy bien. Eso yo creo que va a ser motivo de otro segmento muy amplio para hablar de ellos. Pero tú ibas a comentar algo también de esto. Que seguramente una parte también bien importante tiene que ver con la economía. O sea, seguramente hay un tema ahí que también, porque yo a lo mejor elijo un método que al siguiente mes pues no me va a ser viable. Entonces hay una parte que tiene que ver con la economía. Y con la libido. Exacto, eso es lo que les iba a decir, como este tema de muchas mujeres, también consultan, me dicen no estoy eligiendo un hormonal porque voy a intoxicar mi cuerpo. O sea, esa siempre es, yo les digo, híjole, hay estudios de hace 30 años que a lo mejor sí dieron un reflejo, hay un libro muy bonito que se llama El nacimiento de la píldora, que habla como de esta idea de... Pues, y es que las primeras píldoras traen una dosis muy elevada. Y te tenía que dar permiso el marido. Anda. Ese es uno de los temas, te tenía que dar, o sea, sí, era soltera. Entonces esa historia... Qué bueno que hemos evolucionado. Exacto, pero hay esos, así como estos mitos, como cuando Santa Claus, que sigues trayendo como estas ideas. Bueno, hay esta idea de voy a intoxicar mi cuerpo, va a ser algo dañino, y finalmente, pues, me parece que acercarse, y como bien dices, y hablar a profundidad de estos temas, hablando de los anticonceptivos, pues permite que tengas una mejor decisión y que haya voy a decir, esta desmitificación entre que afecta tu libido, que va a afectar tu relación de pareja y que puede ser incluso que la mejore, ¿no? Y de repente eso no se habla. El hecho de perder el miedo a un embarazo hace que a veces fluyan más las cosas. Y pocos medicamentos han sido más estudiados en la historia de la humanidad que los anticonceptivos. Y pocos medicamentos han tenido un impacto tan favorable en el crecimiento de las mujeres, en la liberación, en todo lo demás, que poder controlar cuando se embarazan y cuando no. Porque antes no podían y eso afectaba desarrollos personales, carreras, muchas cosas. Claro. Entonces, si esa parte... Si parte de la liberación sexual, un punto clave de las mujeres fue la píldora. Sí. Y bueno, esta idea también de que los hombres y en la píldora de los hombres, pues por algo ha estado muy centrado en las mujeres. Y hay estudios. Lo que pasa... Y hay estudios desarrollándose estos medicamentos, pero los efectos secundarios todavía no lo hacen factible para que pueda ser comercializado, ¿no? Entonces, salvo los quirúrgicos o el preservativo, no tenemos nada ahorita que pueda ser más factible para los hombres. Ahora ahí te va una... Preguntan aquí, ¿cuáles son las señales o cómo puedo saber si tengo una infección de transmisión sexual? Preguntan mujer.
Ok. Muy amplia. Es muy amplia, es muy vaga. Yo creo que en primer lugar, pues hay que ver cuánta cola traemos que nos pisen. O sea, todo tiene que ver con factores de riesgo, ¿no? El problema con síntomas de infecciones de transmisión sexual es que la mayoría de las infecciones de transmisión sexual no dan síntomas. Muchas de ellas. Y cuando los dan, a veces ya los dan como complicación. Ojalá todas las infecciones de transmisión sexual dieran síntomas así, porque todo el mundo iría corriendo a consultar porque trae pus saliendo de la vagina y entonces ya se puede tratar y no se complica. Pero la mayoría no dan síntomas, suelen cursar asintomáticas y uno lo sospecha en base a ciertos síntomas cuando se presentan. Y el otro lado es pues los factores de riesgo, las conductas sexuales riesgosas, como quien dice, pues ¿qué tanto traemos ahí? Sí, y muchas veces ese mito de que es que tienes que tener muchas parejas para tener mayor riesgo. No, con una sola. De hecho, en los estudios ya se está quitando ese estudio de cuántas parejas. Múltiples parejas que se hablaba, ¿verdad? O sea, sí. Escogida, ¿verdad? Digo. No, yo, No, y sabes una cosa, que en las infecciones de transmisión sexual, como bien lo dices, sí es asintomática, y la otra parte es que no se hablan las parejas al inicio. Es decir, Sí. no es que tengas que contar con todas las personas con las que estuviste, No, pero sí pero aquí está hablar mi- de los riesgos. aquí está Oye, mi ¿qué riesgo? historial. Sí. Vamos a hacernos una prueba para, oye, si no nos la queremos hacer, pues empecemos con un método de barrera. O sea, como hay cosas previas que no, es hasta que ya hay la situación y ese es el recuento en los Ya que es daños. una estadística y que Es te correcto, llegan. es Sí. correcto. Muy bien. Preguntan mucho, ¿cómo puedo identificar un flujo vaginal sano? O sea, ¿qué debo de saber para saber que estoy bien? Sí están descritas ciertas características del flujo vaginal. En primer lugar, tiene que ver con color. El flujo vaginal debe ser blanco o transparente. Puede ir fluctuando a lo largo del ciclo menstrual porque eso depende de nuestras hormonas, entre muchas otras cosas, pero no debe tener ningún color diferente a blanco o transparente. La otra cosa es la consistencia o la textura. Debe ser como moco filante, fluido. Puede que a veces, por ejemplo, cuando estamos ovulando, cambie un poquito la consistencia, pero nunca jamás debe ser grumoso, espeso, con pedazos como si fuera queso cottage, burbujas, o sea, o algún grumo que esté presente. Eso no debe estar ocurriendo. La otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es el olor. Siempre, como bien decíamos en algún otra cápsula, siempre huele a algo, pero no debe oler fétido, desagradable, mal. Y cuando huele mal por una infección, no hay duda. No huele a mí más fuerte, no huele a mí con sudor, huele a algo que no soy yo. Por último, que no se acompañe de síntomas irritativos, es decir, no debe acompañarse ni de picazón, ni de ardor, ni de comezón, ni de molestia al tener actividad sexual, etcétera. Esto va, es que me gusta mucho la parte que escribes de conocer el cuerpo. O sea, esto va con el tema de conectarte contigo misma, ¿no? Con lo que tienes que saber. Sí, digo, la anatomía de las mujeres ha sido alrededor de muchos mitos. Si tenemos punto G o no tenemos punto G, si eyaculamos o no eyaculamos, si es queer o no, si la ovulación, es decir, nos eleva el deseo sexual o no. O sea, hay al día de hoy todavía muchos mitos alrededor de que tenemos que estar constantemente diciendo. Entonces, conocer nuestro flujo, voy a decir, libre de cualquier infección, pues nos permite uno saber que estamos sanas, también darnos la oportunidad de reconocer qué sensaciones tenemos cuando estamos sanas, porque siempre hay esta idea, la menstruación ha sido otro tema tan mitificado, digo, hasta cuando los fluidos en las toallas sanitarias salían azules Y esto ha y evolucionado. la cantidad de flujo que debería de salir. Ahorita el 46% de las mujeres en Latinoamérica son felices no menstruando. Exacto. O sea, ya cambió a la percepción que había de que tenías que mandatoriamente menstruar. Exacto, entonces lo que nos decías ahorita pues tiene que ver con reconocernos sanas y luego la otra parte también de, y cuando no, pues poderlo atender a tiempo y no dejar pasar tiempo. ¿Cuántas mujeres no sufren y dejan de tener vida sexual por una infección que nunca se atendieron y que se fue complicando? Y que dicen, no, pues esto fue ya, es como mi castigo a partir de haber tenido alguna situación que a veces ni siquiera es por actividad sexual, también lo tengo que decir, a veces por temas de higiene, incluso por el cambio hormonales que se Hay tienen. 3 grandes amenazas. Y ahorita que dijiste eso uno es el sangrado prolongado, los antibióticos y los jabones. Son los 3 grandes asesinos de ese equilibrio vaginal normal, Okay. ¿no? Muy bien.
Ahora vamos a ver otra. ¿Cómo puedo distinguir entre una sensación normal y anormal sin consultar a un doctor? Pues Me sí, voy para acá primero. pues sí, tiene que ver con eso que estábamos diciendo, ¿no? De a ver, primero hay que ver Tienen el nuestros acordeón órganos, para sí. no pagar consulta. No, Sí. no. Y que yo diría es, pasa por desconocimiento. Yo tengo en consulta muchas mujeres que tienen una fobia alrededor de sus órganos sexuales. Ya han construido una manera es que está bloqueada, doctora. Y van a la consulta ginecológica y les dicen, no está bloqueada, pero sí es cierto que al momento de que va a haber un acercamiento de un encuentro sexual, pues ya hay dolor y se cierra vagina, ¿no? Es que estoy muy chiquita, ¿no? Hay esta idea sí, también de también. estoy muy chiquita y por eso es que no puedo tener ciertas prácticas sexuales. Entonces, sí hay que decir en este tema de lo normal, pues es, luego van y ven fotografías en libros de anatomía o en pornografía y pues son referentes. Uno, desde la parte clínica habría que decir, Sí. pues es una normalidad promedio que no es no todas las orejas son iguales, pues no todas las vulvas y las vaginas son iguales. Entonces, ven algo diferente. Por eso en los temas de la estética, en las cirugías, en los órganos sexuales, está esta idea por cómo quieres que se vean. Y luego el porno pues también nos da otro referente, ¿no? Como ¿no? Fluidos y funcionamientos así pues Mágico. impresionantes, Sí. mágicos que tampoco son. Sí. ¿No? Entonces a esta parte de la normalidad sí hay un libro viejísimo de Susan P. que era el yo adolescente, que se sigue usando porque es literal. Siéntate, ve tus órganos sexuales, revísalos, conócelos, deja de hacer una vez este tema de dibujar tu vulva, por ejemplo. Sí. Es un tema en donde de verdad hay esta distorsión en la anatomía sexual. Y es impresionante que en consulta podríamos pensar, bueno, son las personas, las mujeres más grandes. No, las mujeres jóvenes, súper activistas, súper metes, también trae toda una idea preconcebida de qué es lo normal y no normal en los órganos sexuales. Entonces, sí es cierto que a veces en consejos rápidos buscan decir, yo estoy mal o yo estoy bien, ¿no? Y entonces habría que decir, tienes que reconocer los flujos. La otra parte también de tener a tu doctor y doctora de cabecera con quien tengas la confianza de decir, oye, me ha estado pasando esto. Es muy importante esa parte. Porque también es un tema de interactuar y de reconocer, y con tu pareja también, oye, ves algo diferente, ¿no? En este tema de ir experimentando, teniendo ciertas prácticas, pues quizás haya sensación, por ejemplo, estos sonidos al momento de una penetración, ¿no? Que hablan de, es que como si fuera un gas o como O si los fuera... gases vaginales. Exacto. Que sí. Entonces hay como esta noción de algo está mal y tendríamos que decir, no, pues puede estar muy bien, pero hay que reconocerlo. Así es. Ok. ¿Y ves, tú quieres aportar algo ahí? No, muy bien. En que, ¿cómo puedo saber si es normal o anormal sin tener que ir a consultar con la doctora Ivette? Sé que es complicado. Es o sea, es una complejo. pregunta. O sea, es que no hay un acordeón que podamos dar. Pero yo creo que si te llega a doler, si te llega a molestar, pues ya estás en una zona donde si te sientes bien, si no amerita o no te afecta en tu vida diaria, Exacto. tal vez eso sería un dato de normalidad, ¿no? Sí, digo, y yo siempre digo, aquí tenemos a dos profesionistas como en este tema de acercarte, cuando las cosas están bien, a veces también te ayuda mucho a planear, pero es que de verdad ese es un tema que tenemos que seguir trabajando porque las mujeres nos reconozcamos. Muy bien, ahora, esta va más para acá. ¿Qué impacto, bueno, también acá, pero qué impacto tienen los cambios hormonales en la salud íntima de una mujer? Sí tienen un impacto profundo e importante, que es algo que tenemos que, en primer lugar, siento que desestigmatizar, porque todas vamos para allá, todas vamos a pasar por esos cambios, no podemos sacar la vuelta porque es parte del proceso natural de la vida. Por ejemplo, me estoy refiriendo evidentemente a los cambios de la menopausia, exacto. Y hay mucha tecnología y tratamientos actuales. Claro. Lo vamos a hacer en otro foro particular, Exacto. pero hay mucho con qué manejar esto y cómo sacarlo adelante. Exactamente, para que o sea, ahorita la ventaja es que en 2024 ya hay tratamientos muy variados, muy efectivos para que la calidad de vida se mantenga con mucha dignidad para poder seguir siendo sexualmente plenas, emocionalmente estables, y que el cuerpo funcional, sin pérdidas de orina, con flujo adecuado. O sea, hay estudios y hay protocolos de precisión arriba del 90% para esto. Entonces, estamos en una época de oro en ese sentido, creo.
Pero pues... y qué bonito sí. que hay esta parte, volvemos a la parte preventiva y también a la parte de poder decir, oye, si ya no estoy lubricando como antes, porque puede parte de esos cambios Puede generar pasar eso. desde antes de la menopausia, mucho antes. Claro, buscar un buen lubricante, pero es esta parte que de repente buscan la información sin preguntar a personas que tengan conocimiento. Y también hay que decirlo, pues que en estos desajustes también a veces hay consultas, voy a decir, con otros colegas psiquiatras, donde también hay efecto de los medicamentos no voy a decir hormonal, sino en la libido de las personas. ¿No? En la libido. Mujeres, entonces. Y una cosa es una vagina de 20 años, otra de 30, otra de 40, otra de 50, de 60, de 70. Entonces hay que ir migrando a lo largo de la vida en todos esos segmentos, ir dando soluciones acorde a cada uno en la parte de salud y en la parte de sexualidad. Exacto. Porque una de las enormes ventajas que yo veo hoy en día es que la sexualidad antes llegó la menopausia y dejaste de... Claro que no, o sea, eso persiste y ahorita estamos teniendo afortunadamente un cambio muy favorable en la salud de las mujeres en ese sentido. Sí, la salud sexual de las mujeres hoy tenemos que ver, sí, la parte biológica, pero también esa parte de placer sexual que tiene que ser un referente para decir, eso me final, que creo que es muy relevante. El cigarro afecta la calidad del flujo o flora vaginal y me puede condicionar riesgos. Totalmente, sí afecta. El cigarro ya se ha asociado en muchos artículos científicos. Cigarro vape, sí, claro, sí, el vape también. Cigarro vape. Le estoy explicando porque sabe mucho del TV. Ya hay mucha evidencia científica de que el cigarro o el vape afectan significativamente el ecosistema vaginal, tanto la cantidad y proporción de microorganismos que nos dan ese equilibrio para no tener síntomas y tener una vagina sana y genitales con buena lubricación, buen pH y protegido. Sí, okay. O sea, sí afecta profundamente. Es dosis dependiente. Sí. Eso. Y el vape también, o sea, mucha gente ha pensado que el vape es más diferente. La realidad es que la cantidad de químicos que traen tiene un impacto también, o sea, y lo vemos. Pero asociado. Qué bonito, porque fíjense, ¿se acuerdan que antes era el after sex? Sí. Era como esta idea asociada de hay que tener termínate de hacer con daño. Un cigarro o con esta parte. Bueno, hoy también, así como en algunas condiciones de la vida, al momento de comer, al momento de hacer ejercicio, pues hay ciertos hábitos que nos dicen no es tan bueno comer cereales, no es tan bueno como lo creía, ¿no? Y hay un tema relevante. Consumir ciertas comidas, pues igual en el tema del cigarro. El cigarro son muchísimo más las mujeres que fuman que los hombres. A nivel global hoy en día es terrible y la adicción que les genera o sea, vaginalmente tenemos una clara referencia del daño inmediato que hace dosis dependiente, no a largo plazo. Entonces, de eso también hay que hablar más. Esto es muy relevante en temas de salud y son de las cosas que evaluamos en el Instituto de Protocolos para ver por qué están teniendo infecciones recurrentes, de dónde viene, cuál es el riesgo, amén de la autoprescripción, ¿no? Que ese es otro problema. Enorme. Muy bien, pues con esto cerramos. Muchas gracias por estar con nosotros y los vemos en el siguiente módulo.